Comunícate con Bajo la Lupa a través del 263-2542 o por mensaje de texto al 0424-821-2322 o 0414-794-6244. Nuestro invitado del día de hoy acá en los estudios se trata de Pedro Urruchurtu, es coordinador nacional de formación de cuadros del Partido 20 Venezuela a nivel nacional y es politólogo de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuál fue la última declaración de Pedro a nivel nacional sobre lo que es o lo que se quiere transformar el partido Somos Venezuela, recientemente creado por una parte de la dirigencia nacional y de altos cargos como Delcy Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora le quitó el nombre a... ¿Cómo que le quitó el nombre? Bueno. No, porque yo soy Venezuela, ¿no? Ajá. Y los otros son los de Chávez. Ah, no, los de Chávez no, pues ellos no pusieron los ojitos. Los de Maduro Somos Venezuela. Ahora no se ven esos ojos. Hay una competencia, no sé dónde están metidos esos ojos. Bueno, de este tema vamos a hablar con Pedro Urruchurtu acá en Bajo la Lupa. Urruchurtu. Pedro, bienvenido. Vamos a empezar por ahí. Pues Pedro, ¿de dónde viene ese apellido? Bienvenido a Nueva Esparta, de acá Bajo la Lupa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muy contento de acompañarles, además de estar aquí en la isla, que cada vez que vengo... veo cuánto hay por hacer en esta isla, cuánto potencial tiene y bueno, la urgencia de un cambio, ¿no? El apellido es de origen vasco, es de Vizcaya, entonces por allá tiene esos orígenes, por eso el Urruchurtu. Tiene varias, obviamente el apellido original tuvo algunas desviaciones, pero sí es vasco, en eso resumo el origen del apellido. Bueno, el partido Somos Venezuela, para ti, ya para que extiendas, ¿qué es el partido Somos Venezuela? Mira, el movimiento, porque ni siquiera ahora es partido, bueno, es movimiento. Según Delcy Rodríguez y compañía, va a ser partido muy pronto, ¿no? En un país, no somos Venezuela, estamos hablando del chavismo, ¿no? Porque además, en un país donde prácticamente se le ha prohibido la inscripción a nuevos partidos, salvo los que el régimen quiere colocar, es interesante cómo, a mi modo de ver, es revelador esta plataforma que crea el régimen, principalmente Nicolás Maduro, porque para mí es precisamente una plataforma madurista, y es una manera de ir ya dividiendo al chavismo originario, al chavismo tradicional, y que el propio Maduro se haga a un lado con una organización política que no dependa exclusivamente del PSUV. Por lo tanto, que pareciera que el heredero del legado se le está volteando al que le dejó el ahora, legado, ¿no? Exacto, ¿por qué dices eso? Porque si son las bases de lo que vivimos hoy, es gracias a lo que ha sembrado el presidente Chávez, políticamente hablando. Bueno, pero es que si tú analizas lo que ha venido ocurriendo con los símbolos, incluso con la utilización de la propia imagen de Hugo Chávez, te das cuenta que hay una disminución bastante interesante en lo que es dentro del madurismo, ¿no? Y claramente el madurismo se ha ido consolidando. Hemos visto incluso el desplazamiento de figuras importantes del chavismo tradicional, y creo que además el último video que sacó el régimen de Nicolás Maduro, el video en lenguaje de señas, fue bastante revelador de quiénes están y quiénes no están. Entonces yo creo que allí el propio Nicolás Maduro está intentando crear su propia élite política, en aras de salvarse y en aras de saber, porque él sabe lo que está pasando en el país, él sabe que muchas de las bases del PSUV le han reclamado públicamente la situación y pues obviamente están buscando aglutinarse políticamente. Tú hablas de que el gobierno de alguna manera pretende confundir a la opinión pública venezolana con esta creación. ¿Por qué? Bueno, ellos han dicho, entre otras cosas, que ellos plantean que también en Somos Venezuela se incorpore gente de la oposición que esté en contra de la MUD, por ejemplo, ¿no? Eso es un poco un discurso amplio en ese sentido. Pero realmente lo que yo creo que está ocurriendo allí, más allá de confundir, es que el propio Nicolás Maduro se está blindando frente a lo que podría ser eventualmente una crisis política con el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual Diosdado Cabello tiene bastante influencia todavía, y hemos visto una... ¿Será que busca entonces una división y tratar mira, queremos uno sin ti? Veremos, eso lo dirá el tiempo, pero no es menos cierto que esta plataforma que ha venido impulsando y que además tiene Delcy Rodríguez en su control, siendo la presidenta de la fraudulenta constituyente, lo que busca, insisto, es obviamente generar una clase política distinta. Pero eso no sería para este proceso electoral. No creemos, pero va a participar esa tarjeta, porque ya propio Nicolás Maduro lo dijo, porque el CNE lo legalizó. Recordemos que Delcy Rodríguez presentó hace poco... ¿y cómo legalizan un partido ellos y ustedes no tienen eso legalizado? Porque estamos en dictadura, y la dictadura sencillamente decide quién participa y quién no. Y sencillamente Delcy Rodríguez, con picarle el ojo a Tibisa y Lucena, es suficiente para tener un partido político. Ahora, ustedes están en esta plataforma, Soy ¿no? Venezuela, Soy Venezuela. Que además es muy curioso porque Nicolás Maduro dice que Somos Venezuela, busca unir y no sé qué más a los venezolanos.
y que además plantea el rescate de la República y no sé qué más, cuando ellos mismos se han encargado de destruir la República con la fraudulenta constituyente. Es decir, la fraudulenta constituyente fue el punto de quiebre, porque ya veníamos viendo una república mermada, fue el final de la república. Soy Venezuela es una plataforma ciudadana, pero además es muy amplia, reúne sociedad civil, partidos políticos, gremios, iglesias, un montón de gente. Allí vimos a la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, está la periodista. Hay un consejo consultivo, pero amplísimo. Pérez Osuna, ¿no? Hay un consejo Julio consultivo Coco amplísimo, está ahí, con Antonio personalidades, Ledesma. Así es. Recientemente se unió gente emergente Ayer, ayer. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es una plataforma, sí, cuyo propósito es el rescate de la República y por supuesto la democracia y la libertad. No, hay gente que piensa eso es un partido político. No es un partido político, es una suma de voluntades que están, digamos, entendiendo el momento político frente a una dirigencia opositora que muchas veces o guarda silencio o no ha sido coherente en la manera como ha actuado. Entonces aquí lo que estamos reuniendo es a todo aquel que entiende que hay que rescatar la República, a todo aquel que entiende que hay que luchar por la libertad, y se une allí en función de rescatar. Es una plataforma ciudadana. ¿Soy Venezuela camina o no camina con la MUD? No camina con la MUD, sin embargo, obviamente conversamos con personas de todos los factores políticos. Ahora, nace precisamente por las propias fallas de la MUD. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos todos entonces en algo donde sí podamos proponer, donde sí nos escuchen, porque además, recordemos que una cosa, fíjense, es muy importante cuando hablamos de la unidad. Porque la Mesa de la Unidad Democrática... Pero ustedes no lo llaman para tomar esas decisiones. Precisamente. Si ustedes no tienen la fuerza que tiene la Mesa de la Unidad. Bueno, pero es que yo te pregunto qué fuerza tiene la Mesa de la Unidad hoy, porque un grupo de 4 partidos no es necesariamente fuerza, eso es un cogollo, que no es lo mismo. O sea, aquí hay que hablar una cosa, ¿qué es la unidad y qué es la Mesa de la Unidad Democrática? Porque aquí la Mesa de la Unidad Democrática pretendió decirnos por un montón de años que la MUD es la unidad. La unidad es mucho más que 4 partidos políticos. La unidad es todo el país que entiende que hay que salir de esto. Y la MUD se quedó rezagada, esa es la verdad. Y llegó un momento en que la gente decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada más y Francisco lo decía muy bien en la parte anterior, todo el resumen de la incoherencia solamente en los últimos 4 meses de política nacional, o los últimos 6 meses. Imagínate lo que ha pasado durante años. La gente siente, bueno, ¿para dónde va esto? 4 partidos políticos asumieron el control de supuestamente la sociedad civil e incluso dijeron que la Mesa de la Unidad Democrática se iba a abrir a la sociedad civil para escucharla. Eso no ocurrió. Y precisamente que Soy Venezuela, esa plataforma donde toda la sociedad civil participa, incluyendo partidos políticos, y que entienden que esto debe cambiar cuanto antes. Fíjate, muchos de los que están en Soy Venezuela, hay un ala que es fuerte y que llamó mucho a la calle también, ¿no? En todas esas protestas del 2014. Así es. Y del año pasado. Al desmovilizarse, luego que anuncia la Asamblea Nacional Constituyente las elecciones a gobernadores, no se ve ahí que la fuerza la tenían también los partidos de las 4 patas de la mesa, y entonces la ala radical queda sin fuerza para salir a la calle. Mira, lo que pasa es que yo creo que eso de hablar de radicales y de apaciguadores o de lo que sea, eso la verdad es un chantaje, porque al que propone que hay que salir de esto cuanto antes, porque el tiempo en Venezuela no se mide en minutos sino en vidas, y lo podemos ver, hay gente que está muriendo porque no tiene medicamentos, porque no consigue alimentos. Tú lo decías, lo que están pasando los viejitos ahorita con el tema de cobrar sus efectivos, suspensiones. Cuando tienes la urgencia tan montada sobre ti, pensar en proponer una solución, digamos, cómo organizarnos para cambiar esto cuanto antes, no puede ser catalogado como radical. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre allí? El problema está en que hoy el liderazgo político en Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática carece de confianza por parte de los ciudadanos, porque los ciudadanos sienten que no ha habido una conducción coherente y efectiva. Entonces, la verdad, y ahí coincido también con Francisco, desde el 30 de julio del año 2017 en Venezuela, el voto se convirtió en no más que un acto de usurpación de la voluntad del soberano. Y eso lo está haciendo el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo es eso? Traduce. Bueno, desde el 30 de julio ellos pagaron el costo político del fraude. Dijeron, vamos a robarnos esto. Aunque nadie salga a votar, se inventaron 8 millones de votos y dijeron, lo podemos seguir haciendo. Eso es con los constituyentes. Con la fraudulenta constituyente. Desde entonces en Venezuela no ha habido proceso electoral, no hay elecciones. Y creer que en Venezuela hay elecciones nos lleva entonces al dilema, a un falso dilema. ¿De gobernadores? Eso no fueron elecciones tampoco. ¿Cómo que no? Porque fueron convocadas por una espuria constituyente. Porque a mí me van a decir, no, pero es que eso fue convocado desde antes de la elección. Para ti los 4 gobernadores que están ahorita de ECO no son unos fantasmas. No son unos fantasmas, pero se juramentaron frente a una constituyente espuria. Ergo la legitimaron.
No solamente la legitimaron participando, sino que cuando se juramentaron fueron parte de eso. Entonces el problema no es ese, el problema es que desde el 30 de julio en Venezuela no hay elecciones. Y eso es muy terrible. ¿Sabes por qué? Porque nos lleva al falso dilema en el que mucha gente está hoy de votar o no votar. Ese no es el dilema, porque es que en Venezuela no hay elecciones. Y no hay elecciones porque no hay democracia. Ese es el punto. Aquí, quienes dijeron en el año 98 que iban a rescatar la democracia, se encargaron de aniquilarla, la mataron, porque saben que si se vienen elecciones limpias, pierden el poder. Pedro Urruchurtu de 20 Venezuela. Aducen de no participar en las elecciones, desconocer la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, mucha gente dice, ellos quieren que dejen el banco solo y nadie participe. Entonces, ¿cuál es la propuesta de 20 Venezuela? Cuando dices hay que luchar, hay que luchar. ¿De qué manera la gente opositora pretende luchar si no es participando en elecciones? Cuando hablan de que el voto es la única garantía de poder realizar un cambio real en el país. Y no repetirían el escenario del año 2005. Donde Henry Ramos Alú convocó a no participar y la Asamblea Nacional se habría convertido en un espacio completamente rojo-rojito. Fíjate, yo creo que además hablar del año 2005 y hablar del año 2018 son contextos absolutamente distintos. Pero son Incluso acciones evidentemente iguales. Claro, pero digamos, el contexto que las conducen es bastante distinto, incluso por estrategia opositora, digamos. Ahora fíjate, quiero contestar con respecto a qué hacer. Lo primero que hay que partir, e insisto, es que no hay elecciones en Venezuela. Es decir, la ruta electoral, hay que decirlo así como hablamos ahorita, con crudeza, con realidad, la ruta electoral de Venezuela está cerrada hoy. El régimen la cerró. Y la cerró, insisto, el 30 de julio. Desde aquí en adelante, todo lo que yo convoque es bajo la boleta constituyente, no hay elecciones. Ahora bien, yo creo que uno de los grandes errores de la unidad democrática, de la mesa de la unidad democrática, fue durante muchos años subestimar la fuerza ciudadana. Subestimar el rol de la sociedad civil. Y allí para mí es donde está hoy la clave de lo que hay que hacer. Hay que organizar a la sociedad civil. Hay que esa sociedad civil organizada presione, porque fíjate tú lo que estamos viendo. Estamos viendo una comunidad internacional cohesionada como nunca frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Durante años buscamos que la comunidad internacional reaccionara y lo está haciendo. Y lo está haciendo además de una manera, creo que impecable, con sanciones, con presión, etcétera, etcétera. Hay una presión internacional pujante. Pero ¿qué pasa? La presión internacional no es suficiente si no hay presión interna. Y la presión interna pasa porque los ciudadanos están organizados demandando un cambio político que hoy no se va a traducir en el voto. Pero ese es el escenario de hoy, en este momento. No. El que el ciudadano común está demandando un cambio político. Bueno, Ven los números que muestra Francisco Bello. Claro, pero es que el cambio político, la participación de un. Claro, pero es que no estamos hablando de una eventual elección. proceso electoral. Es que no estamos hablando de una elección que no está. La gente está demandando un cambio político porque quiere comer, quiere conseguir medicamentos y quiere cambiar sus situaciones. ¿Y ese es cómo el se punto. logra eso sin poder votar? ¿O vamos a dejar todo en manos de la comunidad internacional? No. Porque ellos están bien, vamos a hablar claro, con sus problemas. La comunidad internacional no va a hacer más de lo que la comunidad interna, de lo que los ciudadanos estén dispuestos a hacer. Y eso hay que decirlo. La comunidad internacional está planteándose un margen de trabajo, un margen de acción, un margen de presión hacia el régimen. Y eso está absolutamente demostrado. Falta que internamente también la sociedad civil se organice para que presione. Ahora, no va a haber elecciones en Venezuela si nosotros no presionamos para que eso ocurra. Y eso pasa porque cuando el gobierno, vamos a decirlo claramente, desde que hay sanciones en Venezuela, el régimen se ha venido fracturando. Internamente, y una muestra de eso es Luisa Ortega Díaz. Esas son maneras, una muestra de fracturas. Nos guste o no, está allí. Eso es una muestra de que las sanciones al final van generando quiebres, porque ¿qué pasa? Cuando usted se siente amenazado, usted dice, me quiero salvar. Yo no quiero caer con estos. Entonces la gente empieza a tener miedo. Eso es una manera de que ellos al final entiendan que tienen que facilitar una vía y una verdadera negociación, porque ese es el tema. A 20 se les sataniza porque dicen que no quieren diálogo y negociar. No, perdónenme. Es que lo que ha habido en Venezuela, radicales de la por eso, partida. es que en Venezuela no ha existido diálogo real y no ha existido un proceso de negociación real. Porque un diálogo en el que el régimen me pone al mediador, me dice quiénes van a dialogar, impone a la gente, me dice que si no la firmo voy preso, perdóname, eso no es un diálogo de ninguna manera. Entonces sí, aquí hay que presionar para que haya un proceso de negociación real en el que el régimen entienda que mientras más tiempo pase es peor para ellos enfrentar la justicia, es peor para ellos lo que puede ocurrir y que ellos deben facilitar entonces que haya un cambio político. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso? ¿Son cambio para que haya elecciones o elecciones para que haya cambio? Creo que es lo primero. Aquí primero tiene que producirse un cambio en las condiciones
y en eso tiene que ser el régimen bajo una presión seria de entre los ciudadanos internamente y la comunidad internacional para que existan elecciones en Venezuela, al menos competitivas. Porque yo te digo algo, las últimas elecciones medianamente competitivas en este país fueron las del 6 de diciembre de 2015. Y digo medianamente competitivas porque hubo bastante abuso, lo de siempre que hemos visto. Pero si tú comparas el 6 de diciembre de 2015 con lo que estamos viendo ahora, por supuesto, fue mucho más competitiva en el término de las condiciones. Hoy ni siquiera hay una garantía mínima de auditoría absolutamente de nada. Entonces, en Venezuela, insisto, la ruta electoral se cerró. ¿Y qué es lo que además está demandando la comunidad internacional? Si se cerró la ruta electoral, ¿qué ruta hay aquí? Pero antes quiero saludar al coordinador médico del Tren de la Salud, el doctor Jesús Rosa, está en sintonía, es lupero. No sabía que era lupero. Un abrazo para él, porque bueno, de verdad que ellos están haciendo un trabajo excelente allí en ese Tren de la Salud en Maneiro, en el municipio de Maneiro, allí con todo ese equipo, de verdad muy proactivo ese equipo, que no lo están haciendo desde que estaban en campaña y le dieron continuidad ahora, que eso es importante. Y ojalá se mantenga, que no se vayan a quedar como lancha cochera. ¿Okay? Un abrazo para ellos. Las cosas buenas hay que decirlas. Así es. Ahora, además, no todo es malo es que no todo es malo en este país, no todo es malo en este estado. Nosotros somos defensores de eso. Entonces, ¿cuál es la ruta? Mira, aquí? Yo creo que ahí María Corina lo ha dicho muy bien, es la ruta de la rebeldía, es la ruta del coraje. ¿Y eso a qué ¿La ruta? De la rebeldía y la ruta del coraje. Y tú piensas, bueno, ¿y con qué se come eso? Insisto, ¿cómo? Organización de las que fuerzas, te vale tú te pones rebelde y tú vas a cambiar esto. No, es que yo no Explícame. estoy diciendo, es que ya va, es que la explícame. rebeldía pasa por organizarnos, insisto. El problema es que hoy la sociedad civil venezolana está ávida por presionar hacia un cambio político. María Corina, fíjate tú, ha mantenido una posición desde sus inicios contundente. Vamos a hablar del 2014 para acá, que es lo que más impacto en la opinión pública. Se fue hasta la OEA, le dio la silla a Panamá. Eso le costó el curul. Le costó el curul, sí. Y bueno, hasta un collarín le tuvieron que pegar en el cuello a María Corina por esos golpes que le dieron ahí en el hemiciclo. Pero fíjate, ella se ha mantenido. Hay mucha gente que aprecia a María Corina, pero hay otra que dice, concha, yo no creo en María Corina, dudo de María Corina. O sea, ella está buscando la manera de arrastrar toda esa cantidad de descontento para ella capitalizarlo. ¿Tú crees que María Corina pueda lograr eso? Mira, yo creo que Venezuela... Porque María Corina lo que está buscando es ser candidata presidencial. Bueno, ella lo ha dicho, que ella quisiera ser la primera mujer presidenta de este país, lo ha dicho, pero no ahorita, y eso es importante. Porque aquí hay una gente, fíjate tú, cuando Francisco decía que esto al final es un acto proselitista, lo que vamos a ver el 22 de abril, una adjudicación, yo siempre sostengo que el régimen, el CNE no ha dado resultados adelantados porque están esperando que algún supuesto opositor muerda el anzuelo, y lo van a morder, para darle visibilidad a esto como si fuera un proceso democrático, porque si Maduro dice, no, bueno, está Claudio Fermín, está Henry Falcón, está el Pastor, bueno, aquí hay algunos valientes que decidieron participar. ¿Tú conoces a Pastor? No lo conozco, pero creo que es muy peligroso. Creo que es muy peligroso unir religión y política y eso no termina bien, y eso hay que decirlo. Además, Venezuela, constitucionalmente, el presidente de la República debe ser de Estado seglar, y eso está allí, no debería pertenecer a ninguna... Okay, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, volviendo al punto, ese no es el punto de discusión. Digamos que hay una serie de personas que están dispuestas a seguirle el juego a Nicolás Maduro el 22 de abril. María Corina ha dicho que sí, que ella quiere participar, pero en un proceso en el cual haya mínimas condiciones y en el cual realmente se elige en Venezuela. Hoy el voto no elige. Hoy el voto en Venezuela no elige. De hecho, no es voto. Es un acto proselitista, es un acto del PSV, porque todo lo organiza además el PSV, y bueno, y ahora la cosa, esto somos Venezuela. Ahora bien, yo creo que en los últimos meses, si algo se ha dado cuenta el país, es de la coherencia que no solamente ha tenido María Corina, sino todos sus líderes a nivel regional, incluso aquí en Nueva Esparta, en todos los estados del país, que es que siempre hemos hablado con la verdad. Y la verdad es dolorosa, la verdad no a todo el mundo le gusta, la verdad es, bueno, pero aquí fuimos los primeros que dijimos que iba a haber una crisis humanitaria. Nos dieron exagerados, como en Venezuela imposible, un país petrolero, eso no va a existir. Y mira, eso fue hace 4 años. Sí, lo recuerdo. Dijimos que dijimos que estaban los cubanos metidos en la injerencia cubana, y la gente, no, vale, eso no existe, eso es mentira, eso no va a ocurrir nunca. Y mira dónde están los cubanos. Es decir, hemos hablado reiteradamente de que haber ido a un proceso de alcaldías, gobernaciones espurios, iba a terminar legitimando, ¿ya? Nos dijeron exagerados, radicales, ustedes no quieren participar. Nos dicen, no, ustedes no participan porque supuestamente no tienen gente. No, ese no es el asunto.
El asunto es Incluso que los acusaron que por eso no quisieron ir a validar, no quisieron eso ir es absolutamente a montar falso. un Mira, partido nosotros tenemos porque no estructuras tienen a nadie. consolidadas en todo el país, afortunadamente. Y lo mejor no es eso, lo mejor es que nuestra gente, mira, si de algo yo estoy orgulloso en estar en esta organización es que cuando nosotros recorremos el país, la gente está absolutamente clara. Porque yo te digo algo, y una de las actividades que estamos haciendo aquí en Nueva Esparta durante esta visita es formar a nuestros cuadros. ¿Por qué? Porque los estamos preparando para el poder de verdad. No el poder tutelado a los cubanos y el poder tutelado a unas mafias. Nosotros nos estamos preparando para el poder de verdad. Entonces nos estamos preparando en debate, en cómo funciona un consejo legislativo, en cómo funciona un parlamento de verdad, cuál es el rol de un alcalde. Nos estamos preparando para eso porque nosotros sí vamos a llegar al poder y sí vamos a transformar este país con las ideas de libertad. Pero un momentico, ahorita lo primero es lo primero. 20 nació en dictadura para salir de la dictadura y luego que vamos a transformar este país. Tú eres politólogo. Politólogo, ¿Qué edad tienes tú? 27 años. Te ves muchachito. Fíjate, tú siendo politólogo y aquí el enfoque que le das a tu entrevista, prácticamente el gobierno no sabe gobernar, el gobierno nada, pero el gobierno tiene un marketing político. No, yo no he dicho eso. ¿No? El régimen, yo no he dicho que no sabe gobernar, ellos saben muy bien lo que han hecho y esto es intencional. El hambre O sea, que está ¿saben pasando la gobernar? gente, lo que han hecho lo han hecho muy bien. Esto es intencional. Aquí la gente está ¿Eso es pasando gobernar? hambre, La no es pregunta. gobernar, por supuesto no es gobernar. ¿Qué pero, es entonces? Bueno, es precisamente mantenerse en el poder, aferrarse en el poder, porque esto es un gobierno de mafia, esto es un estado criminal, y hay que decirlo, pero es que ya va, insisto, esto es intencional. ¿O es que tú crees que la gente comiendo de la basura no es una política precisamente para que la gente esté todo el tiempo mendigando la cajita CLAP? ¿O es que tú crees que el tema de que la gente tiene miedo de salir a la calle por la inseguridad es porque ellos no, es que la policía no es eficiente? A ellos les interesa que haya miedo, con represión, O sea, con que a tu inseguridad. juicio tú crees que esto fue planificado. Absolutamente, esto es un modelo de control social que se traduce en hambre, en miseria y independencia, y por eso hay que romper con eso. Y en el marketing político le ha ganado el gobierno a la oposición, Bueno, incluso a ustedes también. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú comparas además el aparato comunicacional del régimen, no solamente la cantidad de medios de comunicación, sino la invasión que existe del régimen en redes sociales, en internet, etcétera, el control que tienen además del internet y todo lo demás, es muy difícil imponerse a esa hegemonía comunicacional, que además es una hegemonía de mentiras, porque lo único que dicen es mentiras y es un aparato de propaganda hecho para no solamente destruir al adversario, sino además para decir que aunque estemos pasando hambre somos felices, porque eso es lo que te dicen. Sufre pero sé feliz, porque somos felices. O sea, ese es el punto. Ahora, yo sí creo que algo, y estoy ya pensándolo más en el análisis, quizás dejando un poco el rol del partido, sino más como analista. Claramente, Hugo Chávez estuvo muy claro desde el principio en una narrativa de país, que cambió la historia, la cambió por completo. Nos empezó a decir que Bolívar era entonces medio mulato, nos cambió todo el cuento, y allí el régimen ha sido muy efectivo en una narrativa que, aunque es mentira, mermó entre, bueno, lo que ellos decían, los más pobres. Entonces, para que gobiernen los pobres, para que los pobres sigan gobernando, pero nunca te propuso salir de la pobreza, sino que siendo pobre sigas gobernando. Es decir, y la gente le fue comprando eso. La gente le fue comprando ese discurso. Y allí la oposición no ha sido efectiva. La oposición no tiene Entonces, contranarrativa. sí tuvo marketing político. Bueno, por supuesto, hay que decirlo. La Marketing efectivo, oposición no tuvo una narrativa exitosa. Para su objetivo. La oposición no ha sabido venderle a este país cuál es ese país, cómo va a ser ese país. ¿Y ustedes han sabido vendérselo? Nosotros sí lo hemos dicho. Es decir, que de alguna manera el gobierno tiene razón al decir que la oposición no tiene ningún tipo de planificación o ningún tipo de ofrecimiento. Yo no me atrevo a decir eso, porque dentro de la oposición hay gente muy preparada y se ha discutido mucho qué hacer. Sí, ¿Será se ha que no le han discutido dado palestra a esas el personas que sí problema saben? o no, eso puede ser, o es que no lo saben comunicar o no lo quieren comunicar. Eso es un grave problema. Pero es que ya va, o sea, el país sigue esperando que la Mesa de la Unidad Democrática diga qué vamos a hacer el 22 de abril. Es más, ni siquiera el 22 de abril. Porque la Mesa de la Unidad Democrática no tiene que decir que hay que hacer el 22 de abril. El 22 de abril está claro que no hay qué es lo que no hay que hacer, que es participar. Pero la gente está esperando que le digan que vamos a hacer antes del 22 y el día 23 en adelante. Eso es lo que está esperando la gente. Y todavía la Mesa de la Unidad Democrática está decidiendo, porque entonces ahora, como el señor Cabello mostró y dijo que probablemente se adelanten elecciones legislativas, entonces ahora todos se pusieron como un freno de mano, echaron un frenazo, porque espérate, hay que evaluar ahora. Yo lo que espero, y eso hay que decirlo con contundencia. Eso podría traer una evaluación de la participación ahora, yo darle espero un que giro. no, yo espero que más bien la Mesa de Unidad entienda que el único poder legítimo en este país es la Asamblea Nacional electa en el año 2015,
y que concurrir a un proceso de adelanto de supuestas elecciones legislativas lo que termina es de aniquilar a un parlamento que no han sabido defender como corresponde. Entonces, este es el momento de defender el parlamento que los eligió de una mayoría contundente de los venezolanos, porque si no, entonces estaríamos viendo completamente la entrega no solamente del principal y único poder legítimo, insisto, que existe en Venezuela, porque fue producto de la soberanía popular, el último que hubo, sino que además estaríamos en presencia de la rendición de una oposición que al final no podremos llamarla oposición. Pedro Urruchurtu del partido 20 Venezuela, acá con nosotros en Bajo la Lupa. Todas las declaraciones de Pedro están siendo tuiteadas al momento acá en Bajo la Lupa FM, nuestro usuario en Twitter. Bueno, entonces, la misma pregunta que le hicimos a Francisco Bello, director nacional de la encuestadora Pronósticos. Jonás quiere que me amapuche aquí con él y lo voy a hacer porque siempre andamos amapuchaditos. Eso es cariño. Sí, nos amamos. Es esta. Entonces, ¿cuál es la ruta en este momento? ¿Hacia dónde va esto? Con ese escenario, el marketing político que no funciona, le funciona nada más el gobierno, no le funciona la MU, y a mí me faltó preguntarte, ¿a ustedes tampoco les funciona? Pues entonces la gente, ¿por qué no está tan pegada a ustedes? Bueno, porque no está enamorada de a ustedes. ver, bueno, entendamos en primer lugar que 20 Venezuela ha sido invisibilizado de parte y parte. Por un lado porque somos radicales. Y por otro porque obviamente al régimen no le interesa que una voz tan contundente como la de María Corina aparezca y lo desafíe. Suficiente tuvieron con que ella le dijera ladrona a Chávez en la Asamblea Nacional. Ellos no quieren seguir pasando por eso. Pero también hay una oposición que en aras de no elevar el costo de los radicales prefieren invisibilizarnos. Pero yo te digo, 20 Venezuela tiene mucho tiempo trabajando en el día después, y recientemente María Corina además publicó un audio y un artículo maravilloso sobre lo que es el día después, que es lo que hay que hacer inmediatamente. Yo sí creo que en este país hay gente preparada para el día después. El asunto es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que haya día después? Y por eso es muy importante tu pregunta. Y yo creo que en este momento el país lo primero que está demandando es que le hablen con la verdad. O sea, aquí el país no está esperando que haya una rueda de prensa mañana o esta tarde donde la MUD diga, bueno, vamos a evaluar qué vamos a hacer porque la ruta... No, la gente te dice, mire, señores, ¿saben qué? No lo hemos hecho bien. Y este es el momento de llamar a todo el país y decir, mira, vamos a sentarnos, vamos a presionar, vamos a organizarnos, vamos a apoyar a la comunidad. ¿Cuántos años tenemos nosotros escuchando eso? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y cuántas veces se ha hecho? Porque nunca se ha hecho. Ese es el punto. Y el tiempo sigue corriendo. Y el tiempo sigue corriendo. Entonces, bueno, ahí está. Tenemos el esfuerzo de Soy Venezuela. Vamos a tomarlo como una referencia. Vamos a aprovechar toda esa gente que está allí incorporada, además que tiene estructura en todo el país. ¿Ellos nunca lo han llamado a ustedes? Nunca lo han llamado. ¿Ustedes han propuesto acercarse Por supuesto, a ellos? A la de Primera Justicia. No les interesa. Y son capaces de proponer una plataforma distinta antes que la de Soy, y aceptar que Soy Venezuela funciona. Eso está caminando, bueno, bajo cuerda. Bueno, no lo sabemos, pero son claro, capaces. No, si tú lo estás asomando porque eso viene caminando. El asunto no es ese. El asunto es que aquí todo el mundo va a querer llamar a la unidad del país. Entonces lo primero que hay que hacer es, bueno, ver quiénes están llamando a la unidad, cuáles son las iniciativas que hay, vamos a apoyarnos entre todos, y de verdad la cosa es para empujar para adelante, pero eso sí, el problema acá, y eso hay que decirlo, porque el problema acá es que nosotros estamos frente a una dirigencia opositora que ni siquiera fue capaz de ponerse de acuerdo frente a lo que se enfrentaba. Yo lo digo todo el tiempo. La unidad. Entonces, la unidad estuvo por encima de su propia efectividad. Porque aquí había una gente que hasta hace 3 años pensaba que esto era una democracia imperfecta, pero nunca dictadura. Ahora por fin todos decimos que es una dictadura. Por fin, pero entonces ahora una dictadura que tenemos que ir participando. Es decir, no hay claridad. La gente está esperando en primer lugar que le hablen con la verdad y decirles, que yo creo que además esto es muy importante, esto no va a ser fácil. Esto no es fácil. Requiere de un enorme sacrificio y entendimiento de la sociedad civil, y por lo tanto tenemos que estar cohesionados como sociedad civil para presionar y sobre todo para mandar un mensaje a la comunidad internacional diciendo, señores, sigan presionando que nosotros vamos a hacer nuestra tarea internamente, a ver si así el régimen entiende que lo mejor es aceptar medianamente unas condiciones que permitan un cambio político, porque además, hay que decirlo, este es un régimen que por sus vinculaciones con el crimen internacional organizado cada vez se le dificulta más una salida democrática, y lo están demostrando. Por eso cerraron esa vía. La única manera es que le den salvoconductos y que le digan cómo salen del poder con relativa impunidad y con relativa, digamos, garantías de que saliendo del poder no se les va a perseguir por los delitos que ellos cometieron. Pedro Urruchurtu, convocas a que la gente se organice, a que la gente se prepare, que no se participe en elecciones el 22 de abril, que prepárense para el día después. Ante tanta necesidad que tiene la gente, el dinero no alcanza. Medio cartón de huevo, ¿está en cuánto, Deli?
350.000 bolívares cuesta 15 huevitos. ¿Cómo pretende Pedro Urruchurtu y la gente de 20 Venezuela que la gente se organice y la gente se anime y la gente salga de la casa o salga del trabajo a pie, cuando ya vimos los resultados a lo largo de 18 años continuos de lo que ocurren después de las marchas? Claro. En primer lugar, lo que ocurre después de las marchas y sobre todo la experiencia del año pasado, que fue muy dolorosa, entre por supuesto muchas otras, pero pongo la más reciente. Que por cierto, todavía hay gente detenida. Así y es, nadie ha que ido a ver pongo la más vivo. reciente, que pongo la más reciente, bueno, en nuestro caso en 20 sí lo hemos hecho, pero más recientemente, el caso de las protestas del año pasado, ahí había un punto tal de efervescencia que estuvimos a punto de una presión interna fuerte y la comunidad internacional respondió. Y estuvimos, y el régimen enseguida, ¡pum!, lanzó constituyente y llamó al diálogo. Entonces la gente aquí, bueno, vamos para el diálogo, la dirigencia, pues usted se desvió la ruta, es una ruta muy clara, de haber visto a todos los partidos políticos tragando bombas lacrimógenas, bueno, todos decidieron irse para República Dominicana de repente a hablar con el régimen, no entiende qué pasó allí. Pero volviendo al punto, creo que cuando hablamos además de la organización, de la unidad, de la verdadera unidad nacional, esto pasa por supuesto por entender que el país está en un estado de necesidad y pasa por apelar a la solidaridad y entre todos obviamente ayudarnos. Eso por supuesto es parte del trabajo que estamos haciendo. Y ahí Soy Venezuela también ha asumido un rol muy importante en ese ejercicio de la solidaridad. Es decir, cómo nos ayudamos entre todos y cómo hacemos precisamente que entre todos podamos empujar para adelante. Ahora, yo insisto, el que piense que esto es fácil y que esto, bueno, mañana salimos a una marcha y cae el régimen, eso es mentira. Además, hoy no hay fuerza para que la gente salga, pero hay que organizarse, hay que hacer asesambleas de ciudadanos, hay que escuchar a la gente, cuáles son sus problemas. La gente estará cansada de estar escuchando tantas cosas. La gente que le hablen claro, que hablaron claro, y después que la gente no está cansada de escuchar. La gente está cansada de que no la escuchen, que no es lo mismo. Porque la gente escucha lo que dice el liderazgo, pero la gente cuando habla, supuestamente la escuchan, pero hacen otra cosa. La gente quiere que la escuchen de verdad. Ese es el problema. Fíjate, Natacha Duarte nos escribe por interacciones para aprovechar el tiempo que apenas nos quedan pocos minutos para el programa. Natacha Duarte con @ILoveMargarita dice: para Urruchurtu bájale 2. Que María Corina no va a ningún lado, no tiene propuesta, puro chillar y chillar. Continúa en un segundo tuit. Ya que ellos dicen que no votemos, pues que salgan ya mismo a las calles a poner el pecho, que diga algo concreto, puro bla bla, que proponga. Y Carmen Granados dice: primero justicia, voluntad popular, y ustedes llamaron a adelantar a las elecciones presidenciales, ahora están adelantadas y ahora no quieren ir. Voy con la primera, los primeros dos tweets de interacción. Si hay propuesta, yo le invito a que visite 20venezuela.org y allí pueden conseguir toda nuestra propuesta, todo lo que ha dicho María Corina y todas las propuestas que han dicho. Y también yo debo decir que 20 Venezuela ha sido uno de los primeros partidos que llamó a la calle y puso el pecho y lo sigue poniendo. Así que eso de que nosotros no hemos llamado a la calle, claro que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Seguimos llamando a la rebeldía y seguimos llamando a la organización de la ciudadanía en función de que el régimen se vaya. Y lo hemos hecho, lo hicimos el año pasado, lo hemos hecho el año 2013 como partido político y todos hemos estado allí en primera fila en las protestas y pidiendo que se organice la calle. Sobre la otra. Cuando 20 Venezuela solicitó adelanto de elecciones, como también ha propuesto la renuncia, y buscando los mecanismos que permitan la salida del régimen, esto se hizo cuando todavía había condiciones de competitividad para medianamente votar. Y eso, la muestra de ello fue precisamente el 6 de diciembre de 2015. Ahí se demostró que todavía, en aquel momento, había condiciones electorales. El punto es que hoy, adelantar un proceso electoral, más que ayudar a salir del régimen, lo que hace es consolidarlo, porque ellos saben que tienen que apurarse, acelerar todo en vista de lo que viene. Y viene más represión, viene más persecución, y ellos saben que tienen que rápidamente asumir o simular un proceso electoral donde se legitimen, cosa que no va a ocurrir de verdad porque el mundo no lo va a reconocer, pero ellos van a decir que a partir de ahí ellos van a estar 6 años más y quién sabe cuánto más. ¿Ustedes se han sentado con primero Justicia y Voluntad Popular? 20 Venezuela ha conversado con todos los factores políticos y en algunos momentos hemos tenido posturas cercanas, el año pasado fue una muestra de eso. En otros momentos hemos tenido posturas no tan cercanas y absolutamente distintas. Eso es parte de la democracia. Pero claramente aquí el error, insisto, ha sido de diagnóstico. Hoy pareciera que ante la posición frente a no participar en un proceso electoral, que no es tal, porque eso es el primer punto que hay que decir, no hay elecciones, podría darse una oportunidad de reunir a todas las fuerzas otra vez en torno a un objetivo. ¿Por qué no? Pero tiene que haber el compromiso de que aquí no va a haber otra
otro desvío de ruta si el régimen llama a un falso diálogo o a unas falsas condiciones que al final le van a dar más tiempo. Porque después de 4 diálogos, entre comillas, hay más muertos, hay gente que está pasando más hambre y el régimen sigue en el poder. Y yo siempre digo, nadie va a entender nunca en la historia de este país cómo el régimen en su peor momento pudo sobrevivir a esta situación. Y eso en parte es porque tuvieron una oposición que no estuvo a la altura.